El sábado 10 de octubre, Carlos Acutis, un joven que murió a los 15 años, a quien la iglesia le reconoció un milagro, y cuyo cuerpo permanece en buen estado de conservación a pesar que pasaron 14 años desde su muerte. Otra de las particularidades de este 2020, además de la pandemia, es que será beatificado un adolescente en Asís, Italia, y podría ser considerado el primer santo de la generación Millennials. Se trata de Carlos Acutis, un chico que murió a los 15 años el 12 de octubre del 2006. Se le ha reconocido un milagro y su cuerpo permanece en buen estado de conservación, que parecería estar incorrupto, pero no, ha recibido ciertos retoques, en especial en su rostro, pero la gran parte de su cuerpo, en especial los órganos, están en buen estado de conservación. La decisión del Sumo Pontífice se dio luego de que el 21 de febrero de 2020 aprobara un milagro atribuido a Carlos Acutis, facilitando entonces su beatificación. A Carlos se le atribuyó la milagrosa curación en el año 2010 de un niño brasileño, cuya enfermedad era irreversible. Este niño se curó tras tocar una reliquia suya en la capilla de Nuestra Señora Aparecida en Campo Grande de Mato Grosso, del sur de Brasil. Este joven italiano es reconocido por su labor evangelizadora en Internet, que comenzó justo un año antes de morir. Deseaba mucho el encuentro con Jesús, que para él era una presencia viva, era un amigo. Lo vivía como un encuentro con el amor de su vida, al que no quería renunciar por nada. Carlos vivía esta presencia de Dios constante en su vida. Sabía transformar lo ordinario en extraordinario, precisamente porque tenía esta presencia viva de Jesús dentro de su corazón. Carlos Acutis nació el 3 de mayo de 1991. En Londres por cuestiones laborales de sus padres, pero retornaron a Italia cuando tenía 6 meses de edad. Carlo era hijo único de una familia acomodada de religión católica, pero no practicante. En Milán, Italia, desde aproximadamente los 3 años y medio, pidió a su madre que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús. Recogía flores de los parques de Milán para llevárselas a la Virgen. Carlo pidió a su familia hacer la primera comunión cuando tenía apenas 7 años, y su vida transcurría entre sus estudios, juegos y actividades para ayudar a los más necesitados. Varios medios han hecho eco de la vida del joven católico italiano, donde resaltan que desde su niñez repartía comida a las personas sin hogar en las calles, era voluntario de comedores sociales y visitaba las iglesias de todos los lugares que conocía. El adolescente era catequista de manera presencial y virtual, por lo que se le conoció como el ciberapóstol de la Eucaristía. Le gustaba la informática, por lo que utilizó los medios digitales para llegar a cientos de personas a través del Internet. Era su pasión evangelizar a todos los rincones del mundo. Realizó un proyecto informático para los cristianos, creando una exposición sobre los milagros eucarísticos de todo el mundo. En el año 2006, en un video familiar, predijo su muerte. Anunció su triste final. Él dijo: "Cuando pese 70 kilos, estoy destinado a morir". Esto lo dijo frente a cámaras, mientras miraba al cielo. Y justamente en octubre del mismo año fue diagnosticado con leucemia aguda. Entró él en coma y falleció el 12 del mismo mes, pesando 70 kilos como él lo predijo. El cuerpo de Carlos Acutis fue enterrado en Asís, por expreso deseo suyo, y permanece su cuerpo en buen estado de conservación, tanto que tendría la apariencia de estar incorrupto. Se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, no incorrupto, pero íntegro. Conserva todos los órganos, según lo mencionó Carlos Acacio González Ferreira, rector del Santuario de Asís, en el que está enterrado Carlos Acutis. A raíz de su predicción de su muerte, se dice que Carlos Acutis podía ver muchas cosas de la iglesia. Mostraba una total preocupación con respecto a la Eucaristía. Él decía: ¿cómo es posible que los estadios estén llenos y las iglesias estén vacías, en especial
al momento de la Santa Misa donde está el cuerpo de Cristo. También entregó parte de su sufrimiento por una petición especial. Antes de su muerte confesó: quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Él amaba tanto la Iglesia que decía: criticar a la Iglesia es criticarnos a nosotros mismos. Amaba la Eucaristía que decía: la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Carlo Acutis mostraba mucha preocupación por la Iglesia y la Eucaristía, y también por mantener una vida en santidad. Tanto es así que él aconsejaba una vida transparente, no dejarse vencer por el pecado. Él decía: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? También recalcaba ser transparentes ante Dios, mostrarse como uno es, y él decía: todos nacemos originales y algunos terminan siendo fotocopias. La madre de Carlos destacó que su hijo estudiaba las Escrituras, el catecismo de la Iglesia Católica, la vida de los santos. Por lo tanto, estaba muy preocupado, tenía una memoria excepcional. No digo que fuera un teólogo, añadió su madre, pero sí lo consideraba como un estudioso. Tenía claro el deseo de enseñar a los jóvenes, a los niños, un deseo que maduró después de la confirmación que se hizo a los 11 años. Carlos vivía pendiente de los demás. Con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un pobre a quien veía camino a misa. Podría haberse comprado otro juego para la videoconsola. Le encantaba jugar a los videojuegos, pero en su libertad decidió hacer un acto de generosidad, y no fue solamente una vez. Se dice que en su funeral aparecieron muchos mendigos y pobres agradeciendo a este joven santo. Su mamá no era una mujer de fe, no creía mucho, y Carlos comenzó a evangelizar en su casa. La verdadera pasión de Carlos era la Eucaristía, su autopista hacia el cielo, como lo decía. Su madre relató esto con mucha alegría. Ella decía: fue Carlos quien me llevó a la conversión, a conocer a la Iglesia. Como Carlos preguntaba cada vez más, yo también tenía que estudiar, porque quería satisfacer sus preguntas. Lo extraordinario de Carlos es que sigue evangelizando hasta el día de hoy. Una joven de 13 años, dialogando conmigo, me dijo: hermano, Carlos era guapo, lo tenía todo, pero prefirió seguir a Cristo, y eso me motiva, su amor por la Eucaristía, su amor por nuestro Señor. Y estoy decidida a seguir su ejemplo, porque es un santo moderno, un santo como yo, con toda su juventud, y me alegra de haberlo conocido.